Hoy, Señor, colocamos este tiempo contigo, Señor. Venimos al convite al que tú nos has invitado, que ha servido un alimento espiritual en esta vasija, Señor. Hoy venimos alegres, como ya dijimos, confiados en ti, a escuchar y alimentarnos de tu palabra, Señor. Que este tiempo contigo, nada ni nadie nos lo interrumpa, ni nada ni nadie nos distraiga de tu palabra, para que penetre toda ella en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos luego aplicarla. Hoy va a ser una palabra de reflexión. Muchas veces, tal vez, la hemos escuchado sobre lo que más nos llena, lo que más nos toca, lo que más nos sensibiliza a los seres humanos. Nuestro tema de hoy son los hijos, pero esos hijos que son los niños de Dios. Nuestro texto, Mateo 18, del 1 al 6. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Del 1 al 6. Ay, perdónenme la vida, por favor. Los testimonios. ¿Hay testimonios para escuchar? Gracias. Pasa, Gerardo, qué pena. Aló. Buenos días. El testimonio es de parte de mi hija, de nuestra hija, Ana María. En la primera entrevista que tuvo Ana María con la pastora, le dijo la pastora Ana María que iba a visitar muchas naciones. En este momento, Ana María ya está en Estados Unidos trabajando después de los 3 meses que la pastora le dijo eso. Cuando le resultó el viaje a ella, después fue como la consecución del tiquete, del costo, de las escalas, y 2 días antes de la fecha que ella necesitaba viajar, apareció un vuelo directo y a muy buen precio. Gloria a Dios. Sí. Amén. Mi hija viajó el miércoles a las 11 de la noche. Llegó a Estados Unidos a las 5 de la mañana. Tuvo una entrevista a las 3 de la tarde y desde ese momento ya está trabajando. Amén, gloria al Señor. Maravillas que hace el Señor. Que el Señor lo siga cumpliendo. Gracias. ¿Hay algún otro testimonio, por favor? Bueno, maravillas hace el Señor en nuestras vidas cuando le somos fieles y creemos en Él firmemente. Qué pena que yo ya estaba sirviendo la cena sin ese aperitivo delicioso que es el de compartir con amor lo que el Señor hace en nuestras vidas. Puede ser grande, puede ser pequeño, pero todo eso es lo que enriquece nuestras vidas y la vida de nuestra familia. En este caso, mire qué lindo de la hija de Franci y Gerardo. Felicitaciones, gracias Padre Celestial, gracias Señor Jesús por manifestarte de esa manera tan hermosa en Ana María, y con seguridad que de la mano del Señor le seguirá yendo muy bien. Entonces, ahora sí, volvamos por favor a nuestro texto de Mateo 18, del 1 al 6. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué palabra, ¿no? Qué palabra. Hermosa de principio y dura al final. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos lo que más nos sensibiliza, es lo que más nos duele, son nuestros niños. Nosotros una vez también fuimos los niños de unos padres y esos padres, los niños a su vez de otros padres. Y hemos tenido la fortuna siempre de tener unos padres amorosos como es nuestro Padre Celestial. Miremos qué dice Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Pues las que somos madres, especialmente las madres, pero también los padres, que comparten cada vez más esa felicidad desde el primer momento en que se sabe que viene un niño, que hay un niño en camino. Esa es la realidad tal cual está descrita en la palabra. Cuando llega los dolores de parto son unos dolores intensos, inmensos. Puede haber mujeres que pueden durar muchas horas padeciendo ese dolor, pero en cuanto nace esa criatura y la recibimos en nuestros brazos y la vemos esa perfección de la creación del Señor, todo se nos olvida, ya no nos duele nada y si nos duele pasa a segundo término, porque lo más importante es ver cómo está, cómo viene, mirar sus ojitos, su boquita, sus manitos. Uno hasta le cuenta los deditos de las manitos, de los piececitos. Ya desde el primer momento empieza a decir, bueno, eso era antes, que uno desde el primer momento que los veía empezaba a decir, se parece a no sé quién, tiene la nariz del abuelo, mire que tiene la no sé qué del no sé quién. Pero ahora ya con las ecografías en tercera dimensión, ya desde la ecografía esos papás están felices diciendo, mira, ahí está, mira, tiene el ceño fruncido como el abuelo, o mira, tiene como el no sé qué, y ya nos vamos llenando de ternura y de ternura y de ternura y de amor, porque así quiso el Señor que se poblara la tierra. Él quiso que se poblara la tierra así, dándonos ese regalo. Pero bueno, esos son nuestros hijos, son los que muchas madres en muchos momentos hemos dicho, y los que todavía no son padres o madres, han sido hijos y han sentido ese amor precioso de sus papás, han sentido el estar cobijados bajo ese amor, como nosotros sentimos estar cobijados por el amor del Padre Celestial, ¿verdad? Y ellos también, esos jóvenes y esas jóvenes, también en sus corazones se pueden empezar a preparar para ese día en que van a ser padres. Uno no se prepara, uno estudia, hace carreras, no sé, para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier oficio, pero para ser padre no, y para ser hijo tampoco. Entonces, ese es un aprendizaje que lo vamos haciendo conjuntamente, padres e hijos, como hacemos nosotros cuando venimos y aprendemos y nos tomamos de la mano y escuchamos a nuestro Padre y no nos soltamos de esa mano como esos hijos que queremos estar siempre con Él. Pero entonces, ¿qué son nuestros hijos? ¿Quiénes son nuestros hijos? En primer término, nuestros hijos son la herencia de Jehová. Veámoslo, la palabra nos lo dice en Salmos 127:3. He aquí
herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y entonces, sí, lo que estábamos diciendo antes, la procreación fue dada para que el mundo se poblara, ¿verdad? Pero los hijos fueron dados como ese regalo, como esa herencia de Dios a los padres, porque es la forma más directa, más práctica, guardadas las proporciones, claro está, de saber cómo es el amor de Dios hacia los hombres, hacia sus hijos, hacia nosotros. Solo cuando nosotros somos padres lo comprendemos de mayor manera, pero eso no quiere decir que solo cuando somos padres, porque cuando somos hijos lo seguimos, estamos recibiendo. Cuando somos padres estamos recibiendo, pero también dando, y aprendemos lo que es el sacrificio, y aprendemos lo que es el dolor, y aprendemos lo que es querer lo mejor para ese ser que llena nuestras vidas por encima de lo que yo pueda querer o necesitar, por encima de necesidades que antes fueron comprarme una cartera, la última moda. Eso empieza a ser relegado, porque lo prioritario son los hijos, es su bienestar, es que ellos estén bien. Y nosotros, entonces esos hijos se nos parecen, ya les vemos, van creciendo y vamos viendo en ellos gestos que decimos, ay, mire, está siendo igualito a no sé quién de la familia, llevan nuestro ADN. Pero esos hijos son nuestros. No, esos hijos no son nuestros. Esos hijos llegaron al mundo a través de nosotros. Son una inmensa, gran responsabilidad, pero con todo el andamiaje, digamos, la forma de hacer que esa responsabilidad sea con amor, sea llevada con amor, con delicadeza, con cuidado, y empezar a tener esa destreza de poder criar a esos hijos y llevarlos por el camino hacia el verdadero Padre, que es Dios. Por eso, como nuestros hijos son de Dios, por eso Él nos lo da por herencia. Uno no puede dar por herencia lo que no le pertenece. Entonces, ahí está confirmado que todos nosotros venimos de Él. Él nos creó. Pero bueno, nosotros ya recibimos ese regalo, ya estamos felices, ya empezamos a ver que tiene hambre, empezamos a establecer un idioma particular, sobre todo entre la madre y el hijo. Ahora se involucra más el padre en la medida en que las mamás han tenido que salir a trabajar. Entonces esas muchas labores desde más temprano tiene que involucrarse el papá, y entonces empieza a establecerse esa relación, esa comunicación. Pero ¿por qué estará llorando? ¿Será que tiene frío? ¿Por qué estará llorando? ¿Será que ya es hora? Pues démosle de comer. ¿Será que hay que cambiarle el pañal? ¿Será que está haciendo mucho calor? Abaniquémoslo un poquito, cerremos la ventana porque de pronto está entrando mucho frío. Y así, en la medida en que nosotros nos vamos haciendo preguntas y vamos viendo la respuesta en el niño, cuando el niño es arrullado, es acercado al corazón de su madre, empieza a calmarse. Entonces decimos, bueno, es porque posiblemente tenía frío, pero si lo alimentamos, entonces va a sentir más cerca el latido del corazón de esa madre, y entonces así poco a poco, porque si sigo describiendo,
no voy a llegar ni al primer año y ya se ha acabado el tiempo. Entonces, pero todo esto es porque es lo que de verdad nos llena a todos. Y es lo que, hay una cosa particular, en la medida que va pasando el tiempo, hay una situación que se presenta, y es que los afanes del mundo, los afanes del trabajo, muchos afanes empiezan a interferir, muchas veces a interferir en la posibilidad de la armonía de ese cuidado y ese crecimiento. Entonces ya tenemos que dejar esos bebés en otras manos. Tenemos que llevarlos a otro sitio. En el mejor de los casos, si el Señor da esa bendición, hay unas abuelas que pueden ser esas segundas madres que pueden ayudar a cuidar a esos niños. Pero cuando no hay esa abuela, porque no está físicamente, pues hay que llevarlos a otros sitios. Y entonces nosotros empezamos a sentir empezamos a buscar afanosamente cómo cuidarlos y sobre todo no perder ese control sobre ellos, porque son nuestros en el sentido de que son nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad guiarla, y esa no la podemos delegar fácilmente a nadie. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros guiarlos si son ese tesoro tan inmensamente grande que el Señor ha depositado en nuestras manos y que es un tesoro al que le debemos dedicar mucho cuidado, pero que también tenemos que seguir con nuestra vida normal, con la vida que nos exige el mundo, con la vida que nos exige en todo, porque entonces no podemos dejar de trabajar, porque entonces no vamos a poder tener lo que se requiere en lo físico para darle a ese niño. Las mejores condiciones es lo que queremos que ese niño crezca. ¿Cómo guiarlo? En Salmos 127:4 nos dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas son como flechas, ¿verdad? Y esto nos hace recordar algo, y es que nos hace acordar de algo que nosotros hemos visto, que ahora es un deporte, ya no se usa. Antes fue un arma de guerra, ¿cierto? Que fueron el arco y la flecha. Entonces hay un arquero que debe ser diestro. Ese arquero es el que, digamos, maneja el arco, y ese arco hay que tensarlo, y en la medida en que ese arco se tensa más, el arquero debe dar una dirección, debe apuntar hacia una meta, hacia un punto, hacia un blanco que puede ser que esté en movimiento o no, porque si es un cazador estará en movimiento, pero si es un tiro al blanco está fijo. Pero todo eso tiene que ver en lo que ese arquero haga, tiene que ver todo el entorno, tiene que ver el viento, tiene que ver su experiencia y su fortaleza, y todo tiene que estar en que conoce perfectamente cómo manejar ese arco. Pues nosotros los padres somos el arco, y las flechas, esas saetas, son los hijos. Y el arquero, ese arquero es ¿quién? Es el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en manos del Señor, estamos en manos del mejor arquero, porque es que Él es el que da dirección a nuestras vidas. Él es el que da propósito a nuestras vidas, porque sin Él, los que ya estamos añositos sabemos, ya todos lo sabemos, pero los que ya estamos añositos sabemos que nada podemos sin Él, nada podemos hacer sin Él, menos soltarnos de su mano para
para llevar a cabo, para llevar a efecto esa preciosa tarea de levantar unos hijos para conducirlos ¿a dónde? Hacia Él, porque son de Él, son ese tesoro. Entonces nos los dio para decir, mire, usted va a cuidar esto como yo lo cuido a usted. Yo soy el Padre que todo lo puede, es magnánimo, bondadoso, que si nos caemos nos levanta. Es lo que nosotros los padres hacemos, es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros aprendemos a caminar, el Padre también nos permite, nos da esa libre albedrío de aprender a hacer cosas, pero Él está ahí pendiente de que no nos vayamos a caer. Cuando nuestros hijos, cuando los niños, vamos a hablar de no solo de los hijos, sino de los niños en términos generales, porque también somos tíos, porque también tenemos sobrinos, tenemos primos, tenemos en la familia niños, y los niños llenan una casa, la llenan de amor, de energía, de algarabía, y todo el mundo tiene que ver con los niños. Todos tenemos que ver con los niños, estemos donde estemos. Si estamos haciendo una fila y de pronto llegó una mamá con un chiquitín que está por aquí, por allá, de inmediato nuestra atención se fija que no se vaya a salir el niño, que la mamá está descuidada, que no está pendiente, que se va a caer, que se colgó de aquello y se va a caer. Nosotros todos. Y así es como debemos hacerlo. Obviamente nos concentramos en los hijos, en los de la familia, pero todo niño que esté en riesgo, todo niño nos llama de inmediato la atención, que ese niño está triste, ¿qué le pasará a un niño que va solo por la calle? A ver, uno tiene que como que hacer algo. Y entonces ese arquero es el arquero que tiene la firmeza. Vaya uno a coger un arco y tensarlo, lo que se requiere es muy difícil, hasta que no le digan a uno cómo hacerlo. Y en la medida que da esa dirección, en la medida que lo tensa más, la flecha va a ir más lejos. ¿Eso qué quiere decir? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué querrá decir eso? Si los padres somos el arco, los hijos son la flecha y Dios es el arquero. ¿Qué tenemos cuando decimos que tensamos el arco? Que ese arco tiene que dar lo máximo en algún momento, tiene que dar lo máximo para que esa flecha vaya lo más lejos posible. Eso es lo que queremos con nuestros hijos. Entre más cerca estás de la presencia de Dios y conoces su corazón, más lejos vas a poder ir porque tienes su confianza y su respaldo, estás compenetrado. Perfecto, así es, porque esa es la posición del arquero. Cuando tensa el arco, hay una parte que es, digamos, que es como curva, que es como madera, pero es un poco flexible. Pero hay una más flexible que es donde se deposita y es desde la que se va a soltar para lanzar la flecha. Esa parte está aquí, cerca del corazón de Dios, como bien lo dice mi líder. Está cerca del corazón de Dios, y si nosotros estamos en las manos de Él y seguimos lo que Él nos da a nuestros corazones, vamos a poder ser buenos padres, abuelos, tíos, primos, cercanos, o simplemente seres humanos pendientes de la niñez que hoy está siendo tan vulnerada por tantas cosas, por la humanidad. Acabamos recientemente de pasar, yo creo que por eso el Señor puso esta palabra para el día de hoy, este alimento, para que nos sensibilicemos todavía más, para que tomemos en serio lo que es ver un niño, lo que es el cuidado que debe tener ese ser precioso, que es tan precioso para el Señor. Entonces, y con mayor razón los padres. Entonces, ¿qué quiere decir también? Que eso exige de los papás una tensión y atención permanente. Ese cuidado de ver como a nuestros hermanos. Ellos
ellos criaron, levantaron a sus hijos con mucho amor, con dedicación, les han dado estudio, todo, y llegó el momento en que esa flecha tenía que irse muy lejos. Y esa atención que ellos tuvieron que hacer de sacrificios, de buscar aquí, de buscar allá, pero primeramente de Dios, fielmente, primeramente de Dios, en manos de Dios, todo el camino de ese hijo, de esa hija se proyecta lejos, porque está en manos del Señor y tiene unos padres que están igualmente del lado y del corazón del Padre Celestial. Entonces, requiere la atención, también es sacrificio, la atención es firmeza, la atención es carácter. Todo eso hay que tener, todo eso significa estar tenso, firme, decidido, con confianza, con la confianza que está dando ¿quién? El arquero, porque él es el que da toda esa parte. Entonces, eso es una de las condiciones que debemos tener y que ojalá nos acordemos siempre que debemos tener con nuestros hijos. Nosotros, como esos cuidadores de esos hijos preciosos, eso tenemos que hacer, pero permanentemente con ese arquero. También recordemos que lo que nos dice Isaías 49 del 1 al 3, porque Él nos dice que ya el Padre nos ha escogido desde el vientre de la madre, nos ha llamado, ¿cierto? Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esa es la confirmación de quién es el arquero. Él tiene una aljaba. ¿Saben qué es la aljaba? Es ese, todos hicieron así, es ese cilindro que se tercia, queda en la parte, bueno, depende si es diestro o maneja la izquierda, porque seguramente debe quedar más cerca en la parte izquierda, para sacar las saetas y colocarlas. Ahí donde guarda, ahí el Señor, ese arquero precioso, ha venido guardando sus saetas. A unos los guardó, los escogió y los tiene ahí guardados, porque llega el momento en que tensa el arco y los lanza a cumplir esa misión para la que los ha designado. Entonces, eso tengámoslo también presente. Pero y también, ¿cómo los debemos educar? Viene la otra partecita. Lo que estábamos diciendo, nosotros no hacemos curso de padre, no hay una universidad. Bueno, ahora seguramente harán cursos así de rápido por el internet, cómo ser buena madre, cómo ser buen padre y trabajar al mismo tiempo sin que, bueno, cualquier cosa suceda, porque esos son los nombres de los cursos que salen ahora, pero un curso que de verdad le enseña a uno cómo serlo. Nosotros sí lo tenemos un manual enriquecido que desafortunadamente para algunos no lo supimos, no lo aprovechamos en el momento para haberlo seguido, pero que ya que estamos acá lo tenemos a la mano. Ese manual es la Santa Palabra y ese manual es el que nos dice cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres, nos prepara para la vida, para cómo vivir la vida con Dios, ¿cierto? Entonces veamos qué nos dice Proverbios 22:6. Proverbios es el manual más específico que para la vida, para todos los aspectos de nuestra vida. De todo nos habla en Proverbios.
para las calidades, las cualidades que debemos tener, también lo que no debemos hacer. Siempre está contraponiendo una cosa contra lo bueno, lo que no está equivocado, lo que está bien, lo está contraponiendo a aquello que sí debemos hacer, que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Proverbios 22:6? Dice, leámoslo todos, por favor. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy bien. Así como nosotros enseñemos a nuestros hijos desde pequeñitos, no solamente, ya sabemos, no solamente con palabra, sino con ejemplo. Mire que los hijos son una doble bendición. También por eso el Señor, que es en su sabiduría infinita, también por eso nos dio los hijos a nuestro cuidado. Uno, para que supiéramos lo que es el amor, lo que es el sacrificio, lo que es el dar, lo que es sentirse mejor cuando damos que cuando recibimos, ¿cierto? Pero también nos puso esos hijos para que nosotros, sabedores que tenemos que darles ejemplo, nos miremos hacia adentro y digamos, uy, ya no puedo decir esto. Eso ya como que nos vamos dando cuenta de que no debemos hacer ni decir ni a Dios el cuento de las mentiritas blancas, ni verdes, ni amarillas, ni de ningún color, ni a Dios los gritos o las cosas estridentes, porque ya empezamos a tener más cuidadito con todo, porque ese niño que está creciendo al lado mío está aprendiendo y uno piensa, y sucede, yo creo que en todas las generaciones sucede, y no importa que los de antes hayamos sido unos niños un poquito menos avanzados que los de hoy, pero eso sucede. A veces sucede lo siguiente: están dos adultos y uno de ellos quiere darle un mensaje al otro, pero no quiere que el niño que está sentado, agachado, jugando, sepa de qué van a hablar. Y entonces el otro dice, le hace ojos, le hace caras, le hace señas y no sé qué, y el otro, ¿cómo de qué me va a hablar? Hasta que el niño alza la cara y dice, de tal cosa. No estaba mirando, pero el niño todo es una antena prodigiosa, de todo se está dando cuenta en su medio ambiente. Entonces todo, las palabras que decimos a veces mal dichas, o aquellas actitudes o esos gestos que a veces nos damos cuenta que son lo desagradables que son cuando miramos y vemos que el chiquitín ya los está haciendo iguales. Y uno dice, ay, sí, eso es lo que yo hago. Entonces empieza uno a corregirse, es lo que debemos hacer, cuando ponemos atención, cuando estamos de verdad con los hijos, cuando hay comunicación con los hijos. A ellos todo lo que les demos en amor, mire, los niños son todos ternura, todos son alegría, todos son necesidad de amor, todos son vulnerables, todos son afectuosos porque necesitan mucho amor. Hay unos que son más activos que otros, pero todos en esencia necesitan ese afecto y necesitan amor. Pero si nosotros nos empezamos a quitarle esa atención a ellos y la atención se fija más en que estoy ocupado acá, entonces el niño llega a preguntar alguna cosa y uno está atareado, o voy a hacer alguna cosa, me voy al trabajo y el niño llega a hacer una pregunta cualquiera, ¿cierto, mami, que no sé qué? Y uno, ay, ahorita no me hable, estoy ocupada, no me moleste. Lo estoy diciendo porque a mí me sucedió con mi hijo menor cuando tenía 2 añitos. Mis otros hijos lo llamaban gordinflón porque él era gordito. Y entonces a él, pues obvio, él tenía 2, 3 añitos.
él, pues obvio, eso no le gustaba mucho. Y yo llegaba del trabajo a 1000, comida, las tareas que les hace falta, que hay que comprar, faltó material, a quien hay que ayudarle a hacer la tarea, aquí hay que las cosas de la casa. Y el niño llegaba a decirme, mami, ¿qué? Ahorita no me hable que estoy ocupada. Mami, ¿qué es lo que quiere? Mami, cierto que yo soy un gordo normal. Entonces, pues yo, sí, mi amor, tú eres un gordo normal, ya. Bueno, ya, él me bajaba, pero mi reacción fue esa, era esa. Luego yo tenía que levantarme muy temprano porque pues tenía que trabajar, despachar los niños, lo que fuera. A las 4:30 de la mañana yo ya estaba en la cocina y él llegaba con su frazadita y el tetero vacío, que todavía le gustaba tomar tetero. Y entonces yo le decía, hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Se sentaba, se tapaba con la cobija y me decía, no me moleste, estoy ocupado. Fue una lección, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, porque yo dije, ¿cómo es posible mi niñito, o sea, él tan tierno buscando a su mamá para contarle sus cosas y todo, y yo no, y así hacemos, así empezamos a poner esa huella pesada sobre ellos que no les corresponde, porque ya el mundo afuera es un mundo muy duro, para que nosotros desde la casa empecemos a hostigarlos y a tratarlos como no es. Mire que un niño pequeño es como un arbolito, por eso esa asociación que uno hace de la semillita es cierta, porque un niño es como un arbolito y germinó, creció, salió y empezó a formarse y está ese arbolito, pero ese arbolito es frágil y si sopla el viento el arbolito va para acá y va para allá, el arbolito va para donde sople el viento. Entonces eso me hace acordar de un dicho que hay, unos lo dicen que árbol que nace torcido nunca su tronco endereza, otros dicen árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. Los dos pueden ser válidos. Si ese árbol está creciendo en un campo silvestre sin el cuidado de nadie, es posible que por la acción de los vientos, de las lluvias, del clima de lo que lo rodea, que no hay quien lo cuide ni quite la... Gracias. Ni quite hay un hortelano que está pendiente de todos sus arbolitos que crezcan derechos, que si ve que hay alguno que se está torciendo, ¿qué hace? Le pone uno mismo, cuando siembra una matica en la casa, uno mismo le pone un palito que es más fuerte, le pone un palito al lado y lo ata a ese palito. Y ese arbolito empieza a crecer ¿cómo? Derecho, paralelo al palito que se le ha puesto, ¿cierto? Entonces eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros somos ese palito y ese arbolito frágil, si lo atamos bien a nosotros, está bien unido a nosotros, pues está creciendo como nosotros ligamos, porque si ese palito se torció, pues para ese lado también cogió el niño, el arbolito, ¿verdad? Se torció también. Pero si se mantiene derechito y nosotros vamos y miramos que tanto el palito como el arbolito estén derechitos, pues van creciendo derechitos. Pero y eso mismo hace Dios con nosotros. Si nosotros, Dios es ese palito, ese gran palo muy fuerte y firme, del cual nosotros debemos vivir atados para no crecer ni para torcernos. Y si por cualquier circunstancia nos zafamos y nos torcemos,
volver a buscar ese palito, porque ese palo está ahí dispuesto siempre para que nosotros crezcamos. Es lo que Él quiere, eso es lo que Él quiere, que nosotros crezcamos derecho, y así como nosotros lo quiere para nosotros que somos sus hijos. ¿Qué no querremos ni querrá Él para sus pequeñitos, para esos hijos que Él ama? Son sus pequeñitos del alma. Por eso vamos a ver por qué es la importancia para Dios de ser como niños. Entonces vamos a volver a nuestro texto principal. Vamos a ir nuevamente, vamos a leer Mateo 18 del 1 al 5 en este momento. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, aquí que vemos, ¿por qué tan importante? ¿Por qué ser como niños? ¿Por qué? Primero, aquí podemos empezar a involucrarnos no solo como padres, sino como hijos de Dios. El Señor nos dio la posibilidad de renacer, de volver a ser esos bebés espirituales cuando los recibimos a Él, y de atarnos a su palabra para no torcer nuestro camino. Es lo que hacemos cuando nosotros venimos aquí, cuando nosotros en la mañana despertamos y le damos gracias y hacemos la oración del día y le entregamos ese día y nuestra vida y nuestra familia y todo en manos de Él. Eso es lo que hacemos, vamos creciendo, Él nos va dando, nos va cada vez dando más herramientas, más conocimiento de Él, de acercarnos a Él. Entonces, ¿por qué son tan importantes los niños para el Señor? Primero, para Él son considerados como su propia persona. Por eso lo dice aquí mismo: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero en Marcos 9:37 dice también: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y eso es dicho ¿por quién? Por el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, oído todos, porque tanto los pequeñitos como nosotros, sus hijos, somos importantes. Tanto que Él dice de los niños como dice de sus discípulos, que el que reciba a sus discípulos o al que lleva su palabra, lo recibe a Él, y el que no lo reciba, pues lo rechaza a Él. Igual, entonces mire que la vida de los niños es sagrada, la vida en general es sagrada, pero por Dios la de los niños muchísimo más, porque son vulnerables. Y hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿A quién están vulnerando más? Los tratan, mejor dicho, son mercancía en muchas partes, aquí mismo en nuestro país. Son mercancía para las peores cosas que puede hacer un ser humano con ellos. Entonces, ¿cómo los estamos cuidando? ¿Cómo los vamos a cuidar? Por eso, porque están siendo tan lesionados, hay de todos aquellos que están haciéndolo y que lo están permitiendo, porque en Mateo 18:6 ya lo dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, porque en lo profundo del mar es donde el Señor ha borrado nuestros pecados y los ha llevado allá a lo profundo del mar para que nosotros los olvidemos. Entonces, ¿cómo puede un ser humano hacerle daño al más indefenso y al más débil?
al más vulnerable. Hasta esos puntos hemos llegado, pero es por eso que estamos como estamos, porque además esa es otra señal, ¿cierto? Que estos son los tiempos en que eso se volvió normal, mientras no le pase aquí al mío, yo para los demás ni una oración. Entonces tenemos que sensibilizarnos con nuestra niñez donde quiera que esté y cualquiera sea o no la raíz o el lazo que nos una a ellos. Ser esas sensibles por los niños siempre, en defensa de los niños siempre donde quiera que estemos. A veces vamos por la calle y bueno, sí es difícil y a veces puede traer problema o no, abogado, que uno interviene o interfiere con alguien que está maltratando a un niño. Pues si es el papá o es la mamá, pero por Dios, no tienen por qué, si al niño hay que disciplinarlo, claro está, pero no hay que exagerar en esa disciplina, porque también eso se está viendo, pero es que ni siquiera el niño está siendo maltratado por disciplina, ni siquiera, porque bueno, a los de mi era padecimos la cascarita de ganado, esa sí no faltaba, pero nos corrigió el camino, con la palabra y con el ejemplo también, eran 3 cositas, era el ejemplo, la palabra y cascarita de ganado, que esa era el postrecito, si seguíamos y si no hacíamos caso. Pero es que hoy ni siquiera por disciplina, porque a los niños ya no se les puede tocar, ya no se les puede decir, porque se está lesionando el libre desarrollo de la personalidad. Esa es una, ¿no? ¿La otra cuál es? Y que la otra es que no se pueden tocar porque, tantas excusas que están sacando y que incluso son norma, ¿cierto? Entonces, pero es que ni siquiera los niños que uno ve hoy violentados, que están llegando a los hospitales, que incluso han muerto a manos de castigos de sus papás, ni siquiera son por disciplina, sino porque descargan en los niños toda la ira concentrada, todo aquello malo que traen del mundo, todo ese sinsabor, todo eso que sabe a feo, que es horrible en sus vidas, lo desfogan, lo descargan en un criaturito, hasta conseguirlo. ¿Y ese criaturo cómo va a crecer? ¿Será que va a crecer, va a ser un amoroso? Pues por gracia del Señor es posible que lo sea, solo por gracia del Señor, pero si no hay alguien que lo lleve a la palabra, que le muestre ese Padre bondadoso, no va a ser un niño para nada bueno, va a ser un niño cruel con los demás, va a ser un niño también malo, por decirlo así, va a crecer así, porque está desfogando en eso, porque son unos padres que crecieron seguramente torcidos, no tuvieron ese palito al cual atarse, no escucharon la palabra de Dios, no la escucharon y no se acercaron a ella, y por eso actúan de esa manera, porque solo de esa manera es que puede actuar. Hay personas que dicen, es que actúan como animales. Qué pena, los animales, la naturaleza nos da ejemplo instintivo de cuidar a sus criaturas, a sus hijos. Por eso dicen, cuando una mamá está cuidando de algo muy peligroso a un hijo, que se volvió como una leona, porque así es que actúa una madre cuidando un hijo en riesgo, un hijo al que alguien le va a hacer daño, un hijo al que del que alguien dijo algo que no era, se vuelve como una leona. Así la naturaleza nos da ejemplo a nosotros. Entonces hay necesidad de más palabra, hay necesidad de llevar más palabra, porque mire quiénes son los que están resultando afectados, el futuro, ¿no? ¿Por qué más son importantes los niños? ¿Por qué debemos nosotros ser como niños? ¿En qué debemos imitar nosotros a los niños?
porque ellos son inocentes. Ellos aún no han sido contaminados por el mal, por el mundo, todavía no. Están siendo contaminados y están creciendo en un hogar donde ya está pasando todas esas cosas, ¿verdad? Ahí sí ya estarían siendo contaminados del mal. Pero mientras estén siendo cuidados, mientras haya siempre alguien que los cuide, ellos no estarán siendo contaminados por lo que es malo. Somos además, ¿por qué somos inocentes y por qué cuando nacemos y vamos creciendo tenemos esa inocencia? Pues porque somos hechura de Dios. Él fue el que nos hizo, somos su creación. Miremos lo que dice Salmos 139:13. Y me ayudan por favor a leerlo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces ahí volvemos a tener esa relación y esa conexión con el Padre, que es nuestro dueño, que es nuestro Padre, nuestro Señor. ¿De qué más nos habla la palabra con respecto a los niños? ¿Por qué ser como niños para poder entrar al reino de los cielos? Ya vimos que son considerados como la persona de Jesús. Ya vimos que son inocentes. ¿Cómo más nos los muestra Jesús en la palabra? Dice que hay que ser humildes como esos niños, ¿verdad? ¿Y cómo humildes? Uno dice, pero dice que él se presentó con la humildad que se presenta a ese niño cuando él lo llamó. Porque él lo llamó y el niño llegó. Como es él, natural, normal, bien. Él no llegó, pero usted no sabe quién soy yo, por ejemplo. Eso solamente lo aprenden si en la casita se lo enseñan. Que es que yo allá no voy porque es que yo soy estrato 28, es que dice mi pastora. ¿Estrato qué? Entonces, pues con la humildad del niño es con esa sencillez, sin adornarse, tampoco con temor, con confianza. Llegó, natural. Así debemos ser nosotros. Pero es que nos adornamos, que terminamos volviéndonos ya como dice, y el Señor mismo dice en Deuteronomio 1:39: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré y ellos la heredarán. ¿En qué contexto se estará dando esa palabra? ¿Ustedes qué creen? Recordemos en Deuteronomio, por allá quienes estaban, a quienes sí van a conocer esa tierra prometida. Cuando estaban en el Éxodo, ¿verdad? Cuando estaban yendo, pero entonces como el adulto estaba siendo tan equivocado en su acción, tan desconfiado con su Señor, que lo veía, que caminaba con él, tenían el privilegio que ninguna otra nación ni ningún otro ser humano ha podido tener como lo tuvieron ellos, y sin embargo siguieron en la idolatría, siguieron haciendo esto y aquello. ¿En quiénes se fijó el Señor? En los niños, porque ellos sí se ganan. Por eso el reino de los cielos es para ellos, es de ellos. Hay otra palabra que la veremos más adelante, donde dice que fundó el cielo con ellos. Entonces es como ellos que tenemos que volvernos, que ser, para poder entrar. ¿Cómo? Entrar por la puerta grande, entrar con gozo, como son los niños, como aquí los escuchamos, que brincan, que saltan, que aplauden, gozosos, porque ¿a dónde llegamos cuando lleguemos al reino de Dios? Imagínense, a la morada celestial. ¿Qué más son nuestros niños? Perdón que voy a tomar agüita.
¿Qué más se les ocurre que son los niños para Dios? Ellos son, ¿qué es lo que nosotros siempre decimos de los niños? Aparte de todo lo que ya hemos dicho. Eso, son la promesa del futuro. Ellos son la promesa del futuro. Pero también en la palabra, para ellos hay promesa. También en ellos se cumplen promesas. Por ejemplo, en Hechos, y se cumplirá, porque hay promesa para el futuro de los niños y pues de los hijos de Dios. En Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué maravilla, ¿no? Y eso se va y se está dando ya. Nosotros aquí en nuestra iglesia, y que nos lo diga nuestra pastora, allá arriba hay unos niños que han venido, que han sido atados a ese palito primero en la casa, y han sido atados a ese palito que los hace crecer derecho, que es ser creyentes en el Señor, que ya tienen palabra, ya predican, ya controvierten, ya a uno ya lo corrigen. Entonces, ahí lo estamos viendo, ahí en ellos se está cumpliendo la promesa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que hay que hacer, estamos haciendo lo bueno con ellos. Entonces, así es como tenemos que hacerlo y seguir haciéndolo en todas sus edades, porque después vienen edades más difíciles. Ellos están expuestos en el mundo a demasiadas cosas. Nunca como hoy la niñez ha estado tan expuesta a lo malo, nunca. ¿Por qué? Porque todo es globalizado, porque por la tecnología viaja a velocidades y los accesos que tienen ellos a lo que es tecnología. Todo eso son ventanas que se están abriendo contra ellos mismos, y si nosotros no los tenemos bien educados, bien criados, bien direccionados en la gracia del Señor, va a ser un mundo supremamente difícil para ellos y por supuesto muy doloroso para nosotros los padres, los abuelos, la familia, porque lo que a ellos les suceda a nosotros nos agobia. Aquí muchos corazones de muchas madres clamando, poniendo en oración a sus hijos. ¿Por qué? Porque cayeron en la droga, y hoy les están dando esa droga en los colegios, en dulces, a niños de 7 años, de 8 años. Ya no se esperaron. Ya el mal ha avanzado y está abarcando a pasos tan agigantados que tenemos que despertar con nuestros niños, estar más vigilantes de ellos, de todo lo que les hay que desafortunadamente advertirles, no para que se vuelvan desconfiados y miedosos, pero para que no confíen en el primero que se apareció con la sonrisa. Hay varias modalidades. Han pasado algunos videos sobre cómo advertir a los niños y han hecho unos experimentos. Uno es de un hombre que se viste con un disfraz de oso o de conejo, un conejo que es tierno, y se acerca a los niños, y uno cuando va por la calle y se aparecen esos disfrazados que hacen propagandas, pues hasta los tocan a los niños y choque esos 5 y no sé qué, y bueno, eso pasa porque van con uno los lleva de la mano. Pero el niño ve que hubo un acto como de confianza de uno con él, o sea, que permitió que se acercara a esa persona, o que esa persona se acercara y hubiera un choque de manos. Y resulta que hay unos padres con sus niños en el parque y llega un personaje de estos. El papá o la mamá están, adivinen, haciendo qué. ¿No saben? Y se acerca este personaje al niño que de pronto está más alejadito
Y le dice hola, y le pone la voz de animalito, y cómo estás, y no sé qué, y cómo te llamas, y cuántos años tienes, y qué haces, y quieres ir a jugar conmigo, quieres que ay, yo tengo allí unos dulces deliciosos, ¿quieres? Sin problema. El niño se va confiadamente de la mano de ese personaje. Y otra cosa que también utilizan, claro, como fue experimento, lo hicieron con ¿cómo se dice? Aceptación del papá o de la mamá, que eran los que estaban ahí, consentimiento. Les dijeron, mire, vamos a hacer esto, usted está ahí, pero ¿usted cree que si yo me le acerco a su hijo se va con usted? No, que se va a ir. Y después, cuando vieron el resultado, entonces a poner más atención. El segundo truco otro de los trucos que utilizan es que va un personaje con una mascota, con un perrito. Un niño ve un perrito y se le olvidó el mundo, y se le olvidó que están el papá y la mamá, y que se le olvidó el juego y todos. El perrito no sé qué, y de inmediato, ¿te gusta? Mira, se llama no sé qué, ¿te gusta mucho? ¿Quieres que camina? Yo te llevo vamos con él y allá le damos de comer no sé qué, y también el niño se fue fácilmente. Entonces el niño es confiado, el niño confía en el entorno, porque él no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso su máxima confianza, ¿en quién está depositada? En sus papás. Él depende totalmente depende de sus padres, y él lo sabe. Y si no están sus papás, se les ha enseñado que busquen un adulto que los ayude. Entonces, así con esa confianza es que nosotros nos debemos acercar a Dios. Es una confianza que no se hace preguntas, es una confianza que no está haciendo ningún tipo de reflexión, simplemente es mi Padre y punto, y yo estoy con Él y Él está conmigo. Démosle una ovación a nuestro Padre que está con nosotros, con ese par de manos. Démosle una ovación al Padre. Porque Él está con nosotros. Entonces, fíjense el grado de inocencia, de humildad y de confianza que tiene un niño pequeño. Por eso es que nosotros debemos tener ese grado de confianza en el Padre, ese grado de humildad, de llegar naturalmente a Él, ese grado de inocencia, de despojarnos de todo lo que ya el Señor borró de nosotros, que Él por eso nos permitió renacer, para volver a ser niños, para que siendo nuevamente niños y estemos en crecimiento, de la misma manera acortemos ese camino a los hijos, para que ellos no tengan que pasar, porque además es un mundo pesado, demasiado pesado, cada vez más el que está afuera, en el que ellos tienen que interactuar día a día. Entonces, ¿cómo los vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? Démosle la armadura de Dios con la que nosotros mismos debemos andar vestidos. Eso no se nos olvide, porque lo que a nuestros hijos les pase, a nosotros también. Tenemos ejemplo en la Biblia, no solo para ese futuro de esos hijos que van a ser profetas, sino que ya tenemos ejemplos. Recuerdan que a Samuel era un niño. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel, veamos solamente Primera de Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ustedes recuerdan, aquí hace un tiempo, a mí no sé por qué me quedó grabada, no sé. El líder nos dio en algún momento una prédica donde nos habló de Elcana, Ana y Penina.
La situación de Elcana era que tenía sus dos esposas, Penina y Ana, pero Ana era estéril y Penina la molestaba por eso. Y Ana rogaba y le clamaba a Jehová porque le diera un hijo. Y ella fue al templo, le clamó al Señor y le prometió ese hijo para él. Miren este ejemplo que tenemos nosotros, a ver cuál lo puede hacer y a esa edad. Efectivamente el Señor la escuchó y ella tuvo un hijo que llamó Samuel, que es como pedido a Jehová. ¿Y ella qué hizo? Ese niño, ella no fue, usualmente iban cada año a hacer sus ofrendas, a presentar sus ofrendas ante el sacerdote, y en ese primer año ella no fue, porque dijo, yo voy cuando el niño ya lo haya destetado y se lo entrego al Señor. Y cuando el niño tenía 2 años, ella lo llevó y se lo llevó al sacerdote Elí y a él se lo presentó y se lo entregó a Jehová. Cumplió su promesa. A nosotros el Señor no nos pide que reconozcamos o que le entregue. Ella reconoció que ese hijo que ella tanto pidió, que tanto quiso tener, no era de ella. Ella reconoció y aún físicamente fue y se lo entregó. Imagínense, se lo entregó tan pequeñito al sacerdote para que fuera allí levantado y criado en el Señor. Y a nosotros solo tenemos que reconocer que son de Dios y entregárselos en ese espíritu, en esa formación. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos estos ejemplos en la palabra. Sí tenemos ejemplos. Otro que también fue llamado joven, muy joven, fue Jeremías. Podemos verlo en Jeremías 1, del 4 al 8. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envío irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y con Jeremías, y sabemos que es conocido como el que se lamentaba, ¿verdad? Pero también con Jeremías, en la misma época, que además fueron amigos que se conocieron y tenían casi la misma edad, vivió Josías. ¿Quién era Josías? No fue un profeta, pero fue rey a los 8 años. En Segunda de Crónicas 34:1 vemos este caso. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Y por qué reinó él 31 años? Porque él tenía amigos que eran profetas. Tenía al amigo Sofonías, profeta, y él acudía a los profetas. Tenía a Jeremías, tenía la palabra de Dios a su mano para reinar, y él la defendió. Y fue un reinado donde él hizo obra, y además, si ustedes ojalá lo hagan, lean esa historia, además luchó por erradicar la idolatría del pueblo. Y él no tuvo un papá que hubiera sido bueno, pero él llamaba a David su padre. Entonces, ¿por qué más? ¿Cómo o qué otras condiciones debemos tener nosotros para que seamos como niños y entremos al reino de los cielos? Miren, el Señor pidió no despreciar a los niños. En Mateo 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Imagínense ese ángel que el Señor pone, que acampa a nuestro derredor. El de los niños está mirando al Padre. Imagínense esa conexión tan grande del niño, de esa posibilidad de conexión tan grande del niño con el Padre Celestial. Y nosotros nos atrevemos a hacer
lo que hacemos o a descuidarlos de la forma que los descuidamos. Por eso en el hogar, en la familia, es donde debemos tenerlos siempre en conexión con Dios. Pero ahora, gracias a la tecnología, que es muy buena para muchas cosas, estamos cada día más desconectados del que está al lado nuestro, de nuestros hijos y lo que es peor. Para que ese niño no vaya a interrumpirnos, para que ese niño no vaya a decirnos nada, para que ese niño no nos vaya a molestar. Desde bebés ve uno, las mamás en los coches llevan unos bebés. ¿Con qué van jugando? Con el celular. Y los niños de hoy en día, todo lo que tenga botones, eso los maravilla y los manejan, que a uno queda aterrado. Cogen eso y es con una facilidad. Pero está bien, no sé, dicen los que saben que a partir de los 12 años es la edad propicia para que un niño empiece a entablar esa relación con los equipos, bien sea teléfono o bien sea la tableta o el computador o lo que sea. No antes, pero mire, nosotros ya lo estamos haciendo. Uno llega a un restaurante, hay una pareja y un niño. Él está chateando, la señora está chateando y el niño empieza, porque todavía no tiene el aparato, ¿no? El niño empieza así, se baja, va a otras mesas, pide comida en otras mesas, se mete a la cocina y los papás no se han enterado. Ese en una mesa, pero voltea uno a mirar a otra mesa. Entonces, ¿qué pasó? Ya el niño tiene su tableta. Mi hijito, ¿qué quiere? Que mi hijo, ¿qué quiere? Que mire el menú. Ya está allá metido donde no debe estar todavía, ¿cierto? Miremos también, hay otra cualidad que me pareció tan hermosa, y es que el Señor Jesús dice que su alabanza sube directamente al Padre. En Mateo 21:15. Mateo 21:15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Imagínense, la alabanza del niño llega derechito, directamente al Padre. Entonces, si nosotros nos acostumbramos en nuestras casas a escuchar y a cantar alabanzas, el niño lo va a hacer y va a ser una casa sobrebendecida, porque la alabanza del niño sube directamente al Padre. Qué maravilloso, ¿cierto? Eso es, pero maravilloso. Además, el Señor Jesús también dio su bendición, les dio su bendición. En Lucas 18:15 dice que traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. 16. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces él también los bendijo como parte esencial y muy, muy tierna de él, porque él podía haber actuado como actuamos generalmente muchos adultos. Estamos en cosas de grandes, aparte los niños no se acerquen porque estamos en cosas de grandes. Eso hubiera podido hacer el Señor, pero no, hizo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque quería que esos adultos que estaban ahí fijaran su atención en esos niños. Y siempre dio su bendición, siempre los destacó, era su amigo. Qué maravilloso el Señor, qué lindo, qué tierno. Por eso en nuestros hogares debe ser ese hogar que significa también como calorcito, ¿cierto? Como algo tibiecito. ¿Y eso qué es? Amor, la tibieza del amor. En nuestros hogares debe haber eso, no debe haber más frialdad. Si la hay, le pedimos al Señor, le clamamos y le rogamos en el nombre de Jesús que nuestros hogares son hogares de bendición, son hogares donde hay armonía, donde se ama, se cuida y se protege al niño,
donde lo prioritario y lo principal es ese futuro de ese niño, porque el futuro de ese niño es llegar a Dios. Y llegar a Dios así como llegó a través de nosotros al mundo, de la misma manera nosotros debemos ser esas personas a través de las cuales llegue ese niño a Dios, lo devolvamos como, no sé si valga la asociación, como cuando dio los talentos. Entonces nos dio un niño ahí descuidado, como el que enterró el talento, no. Es ese niño que va multiplicado en virtudes, que se sostuvo y que se mantuvo como niño y que nosotros aprendimos a hacer de ellos como esos niños. Porque hay promesa para todos, hay promesa de la tierra y hay promesa del cielo también. De la tierra la encontramos en los Salmos 37, en el Salmo 37, 29. Porque los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Pero no solo la tierra, también el cielo, porque en primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para todos. ¿Quiénes son vosotros? Todos nosotros, nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, seamos y preguntémonos y reflexionémonos. ¿Somos nosotros ese arco suficientemente? ¿Logramos tensarnos lo suficiente para que nuestros hijos se vayan muy lejos con el sacrificio del dolor que da cuando el hijo parte, que da nostalgia, que da aquí, pero el gozo de saber que se va armado, que se va con Dios por delante, que el arquero superior es el que lo envió y el que lo lleva y lo conduce y logra su propósito, y que de esa misma manera ese propósito lo lleva de nuevo al carcaj, al aljaba del arquero, que eso es lo que debemos hacer. El arquero va hasta allá, recoge su flecha y su saeta y la deposita nuevamente en la aljaba, y esa aljaba puede ser el reino de Dios. Entonces aprendamos de ellos, aprendamos de todo, porque hay algo que tenemos que hacer, y es lo que nos dice primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es lo que el niño más hace? Imitar todo lo que está alrededor. No solamente imitan a los papás, empiezan a llegar con dichos y cosas, o canciones y sonidos, y uno dice: ¿y esto de dónde sacó? Pues, ¿de qué programa de televisión? No, es que fulanito hace así, y entonces como fulanito lo hace. ¿Y cómo te fue hoy en el examen? No, me fue mejor que a fulanito que dijo que le había ido peor. Entonces también la relación, entonces no hay problema. Entonces también esa relación. Así que nosotros seamos imitadores de Cristo, para que nuestros hijos, al imitarnos a nosotros, finalmente terminen imitando al Señor. Me ha sido un placer, ha sido una bendición haber compartido esta palabra. La gloria sea para el Señor, y vamos a complementar ahora haciendo esa bendición. Pongámonos un momentico de pie, hacemos una corta bendición y enseguida hacemos una alabanza al Señor. Le seguimos dando alabanza de agradecimiento y gloria al Señor. Gracias, Señor, porque nos has sembrado en esta tu casa. Gracias porque así como nos sembraste en esta tu casa, Señor, nos sembraste como familias. Esta casa, Señor, es una casa donde vemos familias reunidas. Gracias porque es una bendición. Yo espero ver la mía también aquí. Mi casa y mis hijos te servirán así como te sirvo yo, Señor.
Esa es el clamor de muchos padres hoy aquí, Señor. Danos, Señor, de esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Danos la fuerza, la firmeza de tensarnos como esos arcos para que seas tú el que das la dirección y el propósito a la vida de nuestros hijos, Señor. Danos esa firmeza de ser ese palito que hace crecer, ese arbolito derecho hacia ti, que mira, que sube y que mira hacia ti, que da buen fruto para ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos enseñas, nos diste la bendición de renacer en el momento en que te aceptamos como nuestro Señor, para volver a ser bebés espirituales y para venir creciendo aquí en esta tu casa, en medio de la familia que tenemos contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hoy ningún niño tiene por qué sufrir, y por eso clamamos a ti que tú envíes a tus ángeles, Señor, que acampen alrededor de todos los niños de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra nación, del mundo entero, Señor. Y para que eso suceda, Señor, así como tú aplacas las tempestades, Señor, así como tú afirmas y aquietas los montes, Señor, pon esa semilla de amor, Señor, en los adultos, Señor, para que haya sensibilidad y haya amor verdadero hacia esos niños que son el futuro del mundo, Señor, que son el futuro de la vida, Señor, que son el futuro en el que encontraremos en el reino tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.